Gracias, presidente. Bueno, yo quiero felicitar esta importantísima iniciativa de mi colega, el doctor Juan Carlos Lozada. Y lo hago por el sentimiento que compartimos la mayoría de los congresistas de la Comisión Primera de respetar y de proteger la integridad de los animales. Pero también lo hago porque creo que este es un proyecto de muchísimo calado, dado que tiene que ver, señor vicefiscal, con la adaptación, con la evolución del derecho, en particular del Código Civil, a las nuevas realidades científicas, es decir, a la evolución que ha tenido la biología y en particular la biología evolucionista y lo que nos explica sobre la naturaleza de los animales. Fíjese usted, doctor Lozada, que partamos de un precepto fundamental y vamos también a lo fundamental. Emilio Durkheim, uno de los grandes sociólogos de la historia, dice algo que yo creo que es consenso y básicamente toda abstracción legal, toda expedición de una norma jurídica siempre refleja o es un indicador del desarrollo en una sociedad de lo que llama el solidaridad social, es decir, de los sentimientos de solidaridad que existen en un conglomerado social. Porque es que si miramos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que antes del siglo XIX no se le reconocían sentimientos humanos no se le extendían los sentimientos de humanidad a otros seres humanos. De ahí la justificación social y jurídica de la esclavitud. Fray Bartolomé de las Casas dijo que los indígenas tenían alma y se les reconoció por lo tanto como sujetos jurídicos dignos de protección jurídica por el derecho de Indias. Antes de eso, al igual que los negros, no se les reconocía ni se les atribuía cualidades humanas, es decir, en lo que llama el filósofo Rorty, haciendo homenaje aquí al filósofo, al doctor Lozada, que es filósofo, no se le extendían sentimientos de humanidad a categorías de seres humanos. De ahí que fueran tratados como bienes muebles, tomando una tradición del derecho romano que trataba a los esclavos como bienes muebles y bienes inclusive objeto de especulación. Ha sido el progreso de la humanidad, ha sido el progreso de la abstracción humana y en particular el progreso del sentimiento hacia los demás, lo que nos llevó a reconocer como seres humanos no solamente a los esclavos, al negro, al indio. Y Rorty hace un señalamiento inclusive para explicar las grandes masacres y las guerras étnicas del siglo XX. Los serbios ortodoxos no le reconocen sentimiento de humanidad al musulmán kosovar. Y si usted mira la explicación más clara de la solución final de las masacres contra los judíos en el este de Polonia, de un libro extraordinario que se llama Hombres Comunes y Corrientes, Ordinary Men, que trata de explicar cómo seres comunes y corrientes podían masacrar a otros, es que le quitaban completamente el elemento de humanidad a un judío estigmatizado y diabolizado por una propaganda masiva. El Código Civil que nos rige es un producto del siglo XIX, es el producto del Código Civil francés de 1804. Otros elementos provienen del Código Civil alemán de 1876. Un momento, doctor Lozada, en donde las teorías evolucionistas apenas nacían. Es decir, en donde la antropología, la biología estaba en pañales. La antropología era Fistel de Coulanges sobre los clanes y las estructuras sociales romanas, no había más. Era una ciencia en pañales. Y el darwinismo era una ciencia
en pañales. Apenas se estaba entendiendo que proveníamos del mono, del chimpancé. Estábamos rompiendo con los arquetipos sociales de autoridad construidos durante siglos por un orden social imperante construido por la Iglesia Católica, que era un Estado dentro del Estado. Y lo que hoy tenemos que entender es que la biología ha progresado, que la antropología ha progresado y ha encontrado impresionantes patrones de similitud entre los animales y el ser humano. Es decir, no ha hecho sino confirmar aspectos humanos en los animales y nuestro carácter profundamente animal. Obras, una muy reciente que recomiendo, Homo Sapiens, del antropólogo israelí Noah Hariri, y un pequeño recuento que hace en orden en la evolución de las instituciones políticas, el último libro de Francis Fukuyama, sobre la biología evolucionista. Y la primera cosa sobre la cual debemos partir es que nosotros descendemos con el chimpancé de un ancestro común. Hace 5 millones de años nos bifurcamos, pero es nuestro ancestro común, porque tenemos en el genoma una coincidencia del 99%. 99% de coincidencia entre el genoma del chimpancé y el genoma del ser humano, del Homo sapiens, llamémoslo de esa forma. El 1% que nos diferencia es la capacidad de abstracción, es la capacidad del lenguaje, es la capacidad de crear normas jurídicas, de tipificarlas, cosa que los animales sí no pueden hacer. Pero coinciden los biólogos de la evolución de que tanto los animales como los seres humanos son capaces de compartir sentimientos, y que el animal es un ser de sentimientos. En ese 1% de diferencia no radica nuestra diferencia, perdóneme la redundancia, con el animal. Fíjese usted, el antropólogo biológico Richard Wrangham, en un libro Demonic Males, que cito, no lo he leído, pero lo cito porque sí habla de él tanto Hariri como Fukuyama, describe el comportamiento de los chimpancés, doctor García, y es extraordinario lo que encuentra. Los chimpancés atacan y matan a otros grupos de chimpancés, es decir, se ponen de acuerdo para atacar otras hordas o comunidades de chimpancés, es decir, cooperan entre sí para atacar otros grupos y capturan a las hembras de otros grupos y las incorporan en su grupo. Es decir, nada más parecido al comportamiento del ser humano, dice el señor Wrangham. Y lo hace una similitud científicamente probada entre los aborígenes de Nueva Guinea y los indios yonomanos. Esto es una forma, y son las dos únicas especies que lo hacen, esto es una forma de reducir la endogamia, incorporando mujeres o hembras, de otros grupos. Chimpancés hembras. Y no me van a decir ustedes que no hay una similitud entre el comportamiento histórico de las tribus, en lo más primitivo de la historia humana, y no hay una similitud con lo que hace el grupo ISIS, el famoso grupo ISIS en el norte de Irak, que secuestra a las mujeres y las incorpora a sus clanes, a sus tribus, o lo que hace el grupo Boko Haram, que ha causado conmoción, o no tanta la conmoción que debería causar, porque nosotros sentimos que hay menos, casi que es inconfesable, pero el mundo occidental casi que no se indigna cuando ve lo que puede pasar con las mujeres secuestradas por Boko Haram, porque le da menos sentido de humanidad a esas mujeres que lo que le puede dar el sentido de humanidad a una mujer francesa o a los periodistas masacrados por Charlie Hebdo. Es una de las grandes taras de nuestra sociedad moderna, que todavía no somos lo suficientemente humanos y no hemos extendido lo suficientemente el sentimiento de humanidad a otros grupos. Miren otro aspecto interesante. El arqueólogo Stephen Leblanc habla de cómo, y hace una similitud también entre la forma de guerra humana y la forma como guerrean, y perdón la expresión, el barbarismo, los chimpancés. Cometen masacres los chimpancés. Ataques por sorpresa, raids que llaman. Capturan a las hembras y mutilan a los chimpancés de otros grupos. Dice el señor Leblanc que la única diferencia que hay entre los chimpancés y los seres humanos
es que los seres humanos son más mortíferos, porque sus armas son más mortales. Sin embargo, y esto hago un llamado y llamo atentamente a la observación de la doctora Angélica Lozano en sus muy importantes luchas, existen diferencias entre el chimpancé de hoy y el ser humano de hoy. Y existen diferencias en un aspecto muy importante, y es que el chimpancé no conoce el concepto de familia nuclear o familia cepa. La familia cepa, esa familia que provee o que establece el Código Civil del siglo XIX, es una construcción racional, no es un derecho natural. No es que porque nosotros nacimos y protegemos esto como derecho natural y que nacimos en familia, la estructura familiar es una estructura de la modernidad y es una estructura que va evolucionando y va cambiando. En materia de macho alfa, como jefe de grupo, pues ese tipo de autoridad dentro de los grupos de chimpancés nace de lo que llamaríamos nosotros el carisma, doctor Realpe, es decir, nace de la capacidad del chimpancé macho alfa no solamente de imponerse por la fuerza y por su habilidad, sino también de generar sentido de cooperación dentro de su grupo, es decir, de su capacidad de cooperar con otros. Para el primatólogo Frans de Waal, observando el comportamiento de chimpancés en un zoológico holandés, dice que ese macho alfa es capaz de, para derrocar a un macho alfa, los chimpancés son capaces de asociarse entre sí, y una vez lo derrocan, el que gana y se vuelve el macho alfa, mata al otro. Dígame si esto no es un comportamiento muy parecido al que vemos inclusive en la política. Se asocian y una vez llegan al poder decapitan al otro, lo sacan completamente del juego porque el poder no lo comparten. Es decir, dentro de los chimpancés existen ejercicios de autoridad. Y no solamente existen ejercicios de autoridad, sino que establecen reglas entre sí y reconocen esta autoridad a través de saludos, de gruñidos, de referencias, y los chimpancés subordinados le besan el pie al chimpancé macho alfa. Inclusive existe en los grupos de chimpancés la hembra dominante, que en una explicación un poco culturalista, el señor Van der Waal lo asimila a lo que el matriarcado o el rol que juegan las madres en las clanes o familias, en los linajes chinos o en las familias hispánicas. Y esa madre esa mama es la que logra bajar la tensión en los conflictos entre chimpancés. Es decir, para construir esas coaliciones entre chimpancés, entre animales, se necesita de capacidad y una habilidad de juzgar el carácter de otros, de engaño, y que cada chimpancé tenga su propia personalidad. Los animales, y en este caso los chimpancés, que son los más parecidos y los más estudiados por consiguiente, porque lo que falta por estudiar en esto es infinito, tienen capacidad de tener su propia personalidad, de adaptarse a las reglas sociales y de tener una base emocional, que es lo que define la personalidad de estos animales. No se trata de antropoformizar al animal, porque ahí nos vamos por un camino sin salida, nos equivocamos. El animal no es un ser humano, ese 1% es fundamental, que es la capacidad del lenguaje, la capacidad de la abstracción, la capacidad de tener religión, de tener normas jurídicas establecidas como la que pretenden hacer acá. Pero sí es importante reconocer, doctor Lozada, como usted muy bien lo hace, elementos afines, elementos de humanidad o de la esencia humana dentro de los mismos animales. Y si entendemos que existen elementos de humanidad dentro de los animales, ¿cómo no extender un sentimiento de solidaridad y de compasión hacia los mismos animales? ¿Podemos seguirlos tratando como un bien mueble, como se hace en el siglo XIX? Y no se trata de estigmatizar a los legisladores del siglo XIX, es que ese era el resultado de la ciencia. Eso era lo que daba la biología. En 1804 todavía Darwin no había escrito sus teorías de la evolución, pero sería inaudito que nosotros no seamos capaces de entender la evolución social y los nuevos vínculos de solidaridad que se deben gestar, de compasión y de sentimiento
encontrando esos elementos comunes para protegerlos dentro de nuestro código. Hay un sentimiento, y ese 1% que nos separa, que nos hace superiores a los animales, nos lleva a un deber de garante, nos lleva a ejercer una responsabilidad de protección, porque no hacerlo es negar nuestra naturaleza humana, no hacerlo es negar nuestra condición humana y nuestra garantía que nos da la superioridad y que nos da el desarrollo del neocórtex sobre estos animales. Yo creo que sobre este punto es fundamental avanzar, sobre este punto es fundamental proteger seriamente a los animales del maltrato humano, que es un ser superior y que por lo tanto tiene un deber de protección, un deber de garantía, porque ese es el fundamento de cualquier estructura jurídica y de la responsabilidad penal inclusive. Varias preguntas ya de tipo puntual le hago a usted, doctor Lozada, sobre este proyecto de ley. Establece usted una pena de prisión hasta 36 meses con agravante 3/4 partes y asigna competencias a un juez municipal, es decir, penaliza la conducta. Primera pregunta, ¿podemos lograr el mismo resultado ampliando y fortaleciendo las sanciones de naturaleza administrativa, como pasó, por ejemplo, con la ley que sanciona a los conductores que conducen en estado de alicoramiento? ¿Podemos lograr el mismo resultado o ser más eficaces con sanciones de naturaleza estrictamente administrativa, ampliando seriamente las multas? Primera pregunta, ¿es absolutamente necesario penalizar? Segundo, la tipificación, es decir, la descripción típica del comportamiento. ¿Incluye esto? Y es una pregunta porque no soy experto en la materia. Por ejemplo, casos como los perros que llevan los militares para detectar las minas. ¿Qué pasa en estas circunstancias si estalla un perro que va adelante? Porque los perros llevan muchas cosas para no sacrificar la vida humana. Podría incurrir en ese delito de pronto el elemento militar que lo haga. ¿Cuál es la definición del bien jurídico? Si ya entendemos, y yo creo que hay que evolucionar en el Código Civil, que el bien animal no puede ser más un bien mueble, dado que tiene elementos que lo acercan en un 99% al ser humano, como lo acabo de señalar. ¿Qué tipo de bien jurídico es? ¿Qué bien jurídico estamos protegiendo? ¿El bien jurídico animal? ¿Qué desarrollo le vamos a dar a ese bien jurídico en el Código Civil? Porque esto implica también una transformación completa del Código Civil, que establece que se protege la vida humana como un bien jurídico, pero se protegen los bienes muebles o inmuebles. Y por último, ya unos temas muy puntuales, más de mecánica de la sanción administrativa. En el artículo 6 se está eliminando la segunda instancia para las multas, pero es un tema ya de dudas sobre la misma redacción de este artículo. Doctor Lozada, yo lo felicito por esta extraordinaria iniciativa. En efecto, no solamente proteger a los animales es sinónimo de un mayor sentido de humanidad, describe perfectamente la sociedad de hombres que viven en un determinado territorio, la que es capaz de proteger a sus animales, de encontrar en ellos la afinidad que nos une con el mundo animal, reconociendo nuestro origen animal, sino que también esto es el primer paso hacia una evolución importantísima y de mucho fondo del derecho, y es la adaptación de nuestras normas civiles, de nuestras normas sobre la estructura familiar, a la evolución de la biología, a la evolución de la antropología, a la evolución del mundo moderno. Muchas gracias.